La primera pregunta sería, ¿cómo descubrió la existencia del lenguaje silbado en la isla de Hierro? Yo he tomado a la isla del Hierro como una isla muy querida, porque es la isla de donde nació mi mujer, donde procede toda la familia de mi mujer, y tiene otros vínculos familiares muy íntimos. Entonces, las largas y continuadas estancias en la isla de Hierro fueron acompañadas con investigación. Yo soy filólogo, me interesaba la lengua, todos los aspectos relacionados con la lengua, y empecé mis investigaciones en la isla de Hierro con el tema del romancero. Después continuaron con los aspectos de la toponimia. Recorrimos la isla entera, barranco por barranco, montaña por montaña, buscando los nombres ancestrales de la isla. Me interesó la historia de la isla de Hierro y publicamos un libro de el primer cronista que la isla de Hierro tuvo, que es un hombre de principios del siglo XVIII. Me interesó el cancionero de la isla, etcétera, etcétera. Y en un primer momento, allá por los años últimos de la década de los 80, 1980, primeros años del 90, yendo con mi amigo Eloy Quintero, visitando unas cuevas que había en donde había vivido mi suegro Manuel el Huido, allá por la zona sur del Pinar, por los Gibrones. En un momento determinado Eloy silbó a un pastor que estaba lejano, preguntándole no sé qué. Pero yo vi que estaba silbando no al silbido convencional que todos más nos podemos hacer, ¿no? Sino que estaba en el lenguaje silbado. Yo conocía el fenómeno del lenguaje silbado por mi estancia en La Gomera y por haber oído conversaciones enteras de silbo. Y me di cuenta que aquel silbo que estaba emitiendo Eloy era el mismo que había en La Gomera. Muy sorprendido, le dije a Eloy, Eloy, ¿pero tú sabes silbar? Sí, claro, yo sé silbar. ¿Cuándo aprendiste esto? ¿De quién lo aprendiste? Lo aprendí de niño. Aquí todo el mundo silbaba, de niños todo el mundo silbaba. Aquello fue una enorme sorpresa porque nunca había leído ni oído yo que existiera silbo en el Hierro, al estilo del silbo gomero, que sí ese era bien conocido. De inmediato aquello me sorprendió enormemente y de inmediato pregunté a aquellos pastores con los que yo tenía relación, por ejemplo Severino, por ejemplo el viejo Fernando Gutiérrez, etc. Y la sorpresa fue aumentando a más y más al ver que todos no solamente me decían que sabía silbar, sino que lo practicaban. Y les puse a prueba a varios de ellos, entre ellos a Severino y a Eloy, haciéndoles una pregunta a uno para que contestara el otro y haciendo una pregunta al otro para que contestara el uno, y en efecto la conversación era exactamente la respuesta que correspondía a cada una de las preguntas. Por lo tanto, el lenguaje del silbo estaba demostrado por el hecho que yo oía, sino que había una interpretación y un conocimiento entre unos y otros de la conversación que se mantenía entre ellos. No acabó ahí la cosa. En una feria de artesanía que se celebraba en, no recuerdo muy bien si fue en Tenerife o en Gran Canaria, en donde estaba Eloy, y con Eloy tenía yo una amistad muy grande, incluso familiar, fue familia de la familia de mi suegro. Y estando en esta feria, a su lado había un feriante, un artesano de Tenerife, de la zona de la Sierra de Naga. Y no sé por qué motivo entre ellos habían entablado conversación y se habían manifestado que también el hombre de la Sierra de Naga de Tenerife sabía silbar. Y Eloy me lo dijo. Y nuevamente puse a prueba a Eloy y a aquel artesano de San Andrés y tuvo el mismo resultado que había tenido anteriormente con Severini y con Eloy. No solamente silbaba uno y silbaba el otro, sino que se entendían entre sí. Por lo tanto, estaba muy confirmado la existencia del silbo en la isla de Hierro. Y con aquella información que entonces tenía, escribí un artículo, creo que fue en el año 1990, dando noticia pública de la existencia del silbo herreño. Hice una hipótesis que sigo manteniendo hoy, porque me parece verdadera.
El silbo es un fenómeno aborigen, que trajeron los aborígenes de Canarias en el momento que se instauraron en las islas, y que por lo tanto procedía del lugar de donde procedían estos aborígenes y que se instauró en todas las islas. Si solamente se conocía a nivel popular el de La Gomera, es porque en efecto en La Gomera había perdido con mayor fuerza y mayor costumbre y sobre todo con una sociología mucho mayor que en ninguna de las otras islas. Por lo tanto, se trataba de un mismo fenómeno, sin duda. Era un fenómeno aborigen, pero de un mismo fenómeno. Y sí, después, posteriormente, ya descubrí también la existencia en Gran Canaria, y por lo tanto, podíamos deducir que el silbo se había instaurado en todas las islas y había pervivido con mayor fortaleza en la isla de La Gomera, con mayor debilidad en el Hierro y prácticamente extinguido en Tenerife y Gran Canaria. Si no existía, y posiblemente se extinguió muy tempranamente en Fuerteventura y Lanzarote, es porque aquellas islas no tienen la orografía necesaria para el silbo. Y el silbo no es otra cosa que un lenguaje que emite unos sonidos y unas comunicaciones a una gran distancia, a una distancia mucho mayor que la voz humana alcanza. Por tanto, se trata de un sustituto de un medio de comunicación a distancia. Es decir, si lo queremos comparar con el móvil de la época, una especie de móvil de la época. Nos comentaba usted que en los años 80 había usted investigado en la isla de La Gomera y allí había visto el silbo, ¿no? Usted vio el silbo y lo vivió allí. De ¿cómo era ese silbo? ¿Se silbaba en toda la isla? ¿Se silbaba solo en algunos sitios? Y no es menos importante, ¿los mensajes eran cortos o eran largos? Mi conocimiento del silbo en La Gomera fue también directo. Bueno, yo sabía, obviamente, porque era un hecho suficientemente divulgado en la literatura popular, que en La Gomera existía un silbo, un lenguaje silbado. Mis investigaciones en La Gomera empezaron también con el romancero, en el año 83, unos poquitos años después que en el Hierro. Y naturalmente tuve contacto con silbadores, con romanceadores, pero también con silbadores. La existencia del silbo en La Gomera no está en toda la isla, o al menos lo que yo percibí entonces, y creo que es verdad, no estaba en toda la isla. Estaba fundamentalmente en la zona centro, en la zona centro. Chipude, El Cercado, Las Hayas, la parte de Agulo, del monte de Agulo, de Hermigua, pero desde luego no estaba en las ciudades, no estaba en San Sebastián, no estaba en las áreas de pesca, por ejemplo, en Santiago, no, ahí no se silba. Es decir, que yo lo percibí como un fenómeno del centro de la isla. ¿Y quiénes eran los silbadores? Pues todos, ahí, es decir, en el centro de la isla prácticamente todos, aunque quizás sean los pastores, los más fieles practicantes del silbo y a quienes se debe la conservación del silbo. En La Gomera, sin embargo, los barrancos tremendos que tiene, pues también los agricultores que bajan a cultivar sus pequeñas fincas en los lechos de los barrancos necesitan del silbo para comunicarse y no tener que ir caminando para transmitir los mensajes inmediatos. ¿Qué mensajes son los que se transmiten a través del silbo? Pues son comunicaciones o son mensajes previamente acordados o previamente susceptibles de ser entendidos. Es decir, con el silbo decimos que el silbo es una simplificación del lenguaje natural. Eso sin duda, es decir, hay algunos que han creído que al saber y al decir que el silbo es una herencia de la época guanche, los silbadores lo que silban es el guanche. Esto es una simplificación y es un error de bulto absoluto. No,
Los silbadores guanches silbarían la lengua guanche, pero los silbadores actuales lo que silban es la lengua natural que se habla en la calle todos los días. Pero es un lenguaje alternativo, es un lenguaje simplificado del lenguaje natural. ¿Qué mensajes son los que se pueden emitir a través del silbo? Cualquiera. Eso sí, cualquier lenguaje. Pero podría ser entendido por el otro silbador, lo dudo mucho. Creo que no. Porque los mensajes que se transmiten están previamente codificados o previsibles que sean codificados. Entonces, ¿qué se emiten esos mensajes? Pues mensajes de urgencia, son como SOS. Baja, sube, dile a mi mujer que voy a llegar tarde. Sube que mi mujer está enferma o ha ido a comprar no sé qué. Es decir, mensajes que pueden ser entendibles por el contexto en el que se producen y entre los hombres que se comunican. De tal manera que un silbador que llega de Santa Cruz de Tenerife, un silbador de La Gomera, que llega de Santa Cruz de Tenerife y quiere comunicarle las cosas que ha visto en la capital, el otro no va a entender lo que le ha dicho. O le va a entender a pinceladas, pero no va a entender el discurso completo. Esa es la función del silbo. Es un lenguaje no solamente simplificado en cuanto a la fonética de los silbadores, en cuanto a los elementos fónicos que constituyen ese lenguaje, sino que también los mensajes están muy fragmentados y son previsibles, nada más. El silbo es hoy un signo de prestigio. ¿Por qué? Pues nada menos que porque se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Es un reconocimiento al máximo nivel. No hay reconocimiento de un hecho cultural más grande que el de premio, el que le concede la UNESCO a determinadas manifestaciones de la cultura humana, ¿no? De la cultura del mundo. Por lo tanto, el silbo canario, gomero, herreño, tinerfeño, gran canario, como queramos llamarlo, es un fenómeno de gran prestigio. ¿Lo era entonces? No. Radicalmente no. El silbo era una costumbre que incluso desde el mismo punto interno de La Gomera, estaba desprestigiado. Era cosa de magos, cosas del campo. A nadie de la capital de la villa, de San Sebastián, se le ocurriría silbar. Y si silbaba es porque era un hombre que había venido del campo. Por lo tanto, ese prestigio que tiene en la actualidad es moderno, que viene a reivindicarse a partir del reconocimiento y del premio que ha tenido. Antes no. Yo tuve una anécdota que lo manifestaba muy bien. Venía yo una vez de un barranco muy profundo de La Gomera, que es el barranco de Erque, de recoger romances, y subiendo por ese barranco por una pista de tierra me encontré a dos muchachos jóvenes que venían con su hastia, con su bastón de pastores, venían de hacer sus labores en una finquita que tenían sus padres. Eran muchachos que estaban escolarizados en San Sebastián. Uno tenía 16 años y el otro tendría 14. Les invité a subir en el coche y subieron conmigo y les ahorré pues no menos de 1 hora y media o 2 horas de caminata. Y entablé conversación con ellos y les pregunté si ellos sabían silbar. Y el mayor se puso colorado y no me quiso responder. Y el hermano pequeño de 14 años me lo dijo, dice, sí, también mi hermano sabe, o sea, lo que pasa es que le da vergüenza. ¿Y le da vergüenza por qué? Porque ya está estudiando en la villa y no quiere que sus compañeros y amigos sepan que sabe silbar, porque entenderán que es un campesino, que es un mago del interior. ¿Y usted conoció algún silbador en Gran Canaria o en Tenerife? Sí. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con alguno? Sí. De Tenerife conocí a este hombre que dije de una zona de la Sierra de Anaga, de la vertiente de San Andrés, de la Sierra de Anaga, y hablé con él, naturalmente, cómo no, hablé con él, y bueno, y le pregunté siempre, ¿dónde aprendió usted eso?
Pues en ningún sitio. Lo aprendí en la cuna, lo aprendí en mi familia, lo aprendí en el del aire, ¿no? Que es como se aprenden las cosas tradicionales, de oírlo a los demás. Por lo tanto, es que también allí en la zona de Anaga había silbadores, y este hombre ya mayor, muy mayor, pues tendría entonces no menos de 80 años, y había silbado durante toda su vida, y si había silbado es porque había otros silbadores con los que tenía comunicación. A partir de ahí me enteré también de muy casualidad que un hombre de San Nicolás de Tolentino, pastor, que había participado en unas grabaciones de un grupo folclórico de la aldea, un grupo folclórico que estaban rescatando todas las tradiciones antiguas de cantos y tradiciones populares, había oído un silbido que se me pareció en todo al silbo que yo conocía ya del Hierro o de la Gomera. Y en una actuación de ese grupo folclórico en Las Palmas, en la capital, esperé a que terminara la actuación y hablé con él. Y me dijo lo mismo que me había dicho Eloy, lo mismo que me había dicho el hombre de Tenerife, y lo mismo que me habían dicho los otros hombres con los que yo había hablado en la Gomera, que siempre entre los pastores se había utilizado el silbo, y él silbaba, y yo le hice grabaciones, de todas ellas tengo grabaciones, y por lo tanto no se trata exclusivamente de mi palabra, sino fehaciente de la prueba que ellos tenían. Y es la misma historia, es la misma historia, es una tradición anclada en esos lugares y que había pervivido a lo largo de los siglos, desde los siglos. Pues ¿cuántos siglos? Pues tantos cuantos tiene la historia humana de las Islas Canarias, no solamente desde la llegada de los españoles, sino mucho antes, desde la llegada de los aborígenes, que es de donde creemos viene la tradición del silbo canario. En el periódico La Provincia fue uno de los primeros, si no el primero, en acuñar el término silborreño. ¿Por qué se decantó por este apelativo, en vez de usar uno más genérico como silbo canario o simplemente silbo? Bueno, la denominación de un hecho cultural pues depende muchas veces del primero que lo emite. Si se acepta como tal, pues se convierte en tradicional, colectivo, y se acepta sin más discusión. ¿Por qué yo hablé de silbo herreño? Pues porque existía un silbo gomero. Entonces no podía denominar al silbo que de la Isla de Hierro silbo gomero, porque no lo era. No solamente porque que es un silbo propio de la Isla de Hierro, sino porque también tiene características diferenciales. Además, sería injusto englobar o darle un nombre al silbo de la Isla de Hierro de otra isla. Lo mejor hubiera sido, lo que pasa es que, claro, cuando se conoció el fenómeno del silbo gomero, se desconocía que existía el silbo en las otras islas, y por lo tanto se creía que era exclusivo de la Gomera. Por lo tanto, no es que esté mal puesto el silbo gomero, la denominación de silbo gomero. Si a mí me dijeran ahora, si no existiera ya, si no estuviera codificado ya una denominación específica, y a mí me dijeran cuál sería el nombre que más le conviene, sin duda ninguna yo diría silbo canario. No silbo, porque silbo, sin más, o lenguaje silbado, es un fenómeno universal, que está en Canarias, que está en otros muchos lugares del mundo. No pocos, muchos. Lo que pasa es que es desconocido, desconocemos muy poco. El otro día estuvimos hablando entre nosotros de la existencia del silbo en Turquía, ¿verdad? Y hay vídeos que demuestran la existencia de ese lenguaje silbado con características muy similares y paralelas a las que existen en Canarias. Yo mismo, y eso no se lo conté yo a ustedes, descubrí el lenguaje silbado en una zona de Oaxaca, en México, y tuve entrevistas con uno de aquellos silbadores, una persona indígena, en una zona indígena de Oaxaca, y hice grabaciones también sobre aquel fenómeno. Naturalmente yo ya entonces conocía lo de la Gomera, no bien lo del Hierro, pero sí lo de la Gomera, y naturalmente aquello me sorprendió a mí, fue una sorpresa enorme. Bueno, en definitiva, el silbo como lenguaje silbado es un fenómeno universal.
y que tiene características comunes a todas partes. Obviamente en cada uno de los lugares se silba la lengua que se habla allí, pero las formas de poner los dedos o la emisión del silbo a través de los órganos articulatorios es la misma, la misma. Con dos, con uno, con el dedo índice curvado, con los dos dedos, etcétera. Esa es prácticamente la misma. Por lo tanto, en la actualidad, una vez que está ya firmado y reafirmado la denominación de silbo gomero, yo al silbo del hierro lo llamaría silbo herreño. ¿Usted, en toda esta labor de investigación, se planteó alguna vez o preguntó alguna vez a la gente con la que usted hablaba, a los silbadores, cómo aprendían ese silbo? ¿Cómo era el método de aprendizaje de ellos? Sí. Claro, naturalmente, tú le preguntas a cualquier... para quien no es silbador, considera que ese es un fenómeno muy raro, muy difícil de practicar, y naturalmente te preocupas cómo usted aprendió eso, en qué escuela aprendió usted. ¿Cómo qué escuela? No hay escuelas para aprender, de la misma manera que no hay escuelas para aprender a hablar, ni para aprender a andar. Los niños aprenden de manera natural a hablar y a andar. En la escuela, en todo caso, lo que hacen es perfeccionar la gramática y decir, no se dice esto, se dice de la otra manera. Pero cuando los niños van a la escuela ya saben hablar. Por lo tanto, es un aprendizaje natural. ¿Cómo? Oyendo, viendo a los mayores. No hay otra escuela que esa, que el natural aprendizaje de las cosas más elementales del ser humano. Imitando. ¿Cómo se aprende? Imitando. El abuelo, el padre, el tío o el amigo silbador, al niño le dirá, pon el labio así, pon el dedo de esta manera, no hagas esto de otra manera. Sin más. De la manera más natural y simple. Y así aprendieron todos a silbar. ¿Cómo cree usted que se puede conservar o promocionar el silbo? Vamos a ver. El silbo cumplía una función. Por lo tanto, era un hecho cultural práctico. Cumplía una función. Cumplía la función de comunicar mensajes de urgencia, simples de urgencia, en ámbitos al aire libre de geografía quebrada y mucha distancia. Por el simple hecho de que el silbo emite o puede emitir en buenas condiciones atmosféricas mensajes de hasta 3 o 4 kilómetros de distancia, cuando la voz humana puede llegar a lo mejor a 500 metros, la voz incluso voceando, ¿no? El silbo, por lo tanto, multiplica las posibilidades de comunicación a grandes distancias, y más cuando, como están en las islas, en algunas de las Islas Canarias, existen barrancos profundísimos y los de una ladera puede comunicarse con la otra fácilmente. Por lo tanto, el silbo cumple una función. Desde el momento en que los hombres canarios, los agricultores, los pastores abandonan el campo, ¿qué función puede cumplir el silbo? Desde el momento en que se han inventado los teléfonos móviles, que pueden comunicarse no solamente mensajes urgentes y convencionales, sino cualquier otro de mensajes, ¿para qué sirve el silbo, el lenguaje silbado? Ha perdido la función. Ahora bien, ¿eso significa que no tiene sentido la pervivencia o la reivindicación del aprendizaje del silbo? No, en absoluto. En absoluto. Hay muchas cosas que no tienen una función práctica, pero que sin embargo interesa mucho conservar porque forman parte de la historia y del patrimonio de un pueblo. Si decimos entonces que el silbo herreño, gomero, de Gran Canaria se ha perdido, de Tenerife se ha perdido, pero sigue vivo en La Gomera y sigue vivo en el Hierro. Esa es una tradición del pueblo reño y del pueblo gomero que tiene siglos de antigüedad y que por lo tanto forma parte esencial de la cultura patrimonial de esos pueblos. Es no solamente lógico, sino necesario, yo diría necesario, o al menos muy conveniente, que las nuevas generaciones de jóvenes conozcan lo que de tradición y de historia existió en sus pueblos. ¿Por
porque les van a afianzar en su identidad. Esta es una manifestación peculiar. Hay otras muchísimas. Ojalá se pierdan las menos posibles, porque constituyen la identidad de un pueblo. La identidad sumada de rasgos individualizados o colectivos que les diferencian de otras comunidades pobladas. Por lo tanto, se trata de una riqueza cultural. Conservarla, practicarla, es, yo diría que, responsabilidad de las instituciones que deben apoyarla. Deben apoyar todas las iniciativas que existan para el conocimiento de esa tradición y que se sigan practicando, aunque solamente sea ya sin función práctica, pero sí como hecho diferencial de ese pueblo. Ya me ha respondido a la pregunta que le iba a decir de que le parecería que se recuperara el silbo reño, pero ¿qué le parecería entonces que le declararan bien de interés cultural? Bueno, yo en esa cuestión no tengo la menor duda. Es decir, ¿existe el silbo reño? Sí, sin ninguna duda. Y quien dude, que venga a la isla, que los miembros de la Asociación del Silbo Herreño le pondrán, iba a decir delante de sus narices, le pondrán en evidencia la existencia de cientos de personas que todavía en los tiempos actuales silban. Por lo tanto, es un hecho incontestable. Existe el silbo herreño. ¿Para qué sirve? Ya lo hemos dicho antes. Es posible que ya no se silbe en el campo, pero sirve para reafirmar las raíces culturales del pueblo. Existe. ¿Es un bien cultural? Sin duda ninguna. Como es un bien cultural, pues la lucha canaria, pues el baile de la Virgen, como es un bien cultural, la loa, las loas, todas aquellas manifestaciones que tienen una repercusión en la vida social son bienes culturales, que no tienen un fin práctico, pero sí el enriquecimiento. Por lo tanto, existe y es un bien cultural. El reconocimiento es obvio, deben reconocerlo, mucho más cuando existe una ley por parte del Parlamento de Canarias en donde implícita y explícitamente se reconoce que todas aquellas manifestaciones culturales que existan deben tener o deben corresponderse con esa declaración institucional. Debe reconocerse el bien de interés público, de bien cultural, el silbo herreño, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Que no le hemos preguntado, es decir, ¿qué es lo que se nos queda a nosotros en el tintero que a lo mejor le gustaría que le hubiéramos preguntado a usted? Porque a lo mejor hay algo que no nos damos cuenta y es importante. ¿Qué están haciendo las instituciones de esta isla en favor de la promoción y el seguimiento del silbo? No lo sé. Sé que hay una iniciativa por parte de una asociación, de una asociación de silbadores, pero no sé la respuesta, no sé el apoyo, no sé la actitud que tienen las instituciones del Cabildo y los ayuntamientos de la Isla del Hierro a este respecto. No lo sé.